Feliz sábado, mis queridos hermanos, esta mañana. Es una alegría para mí poder estar saludándolos, poder estar compartiendo esta mañana con ustedes. Vivimos muy lejos, estamos muy lejos, pero tenemos un mismo sentido, un mismo sentir, que es nuestro amor y nuestra pasión por Cristo. Es por eso que nos unimos y podemos compartir los sábados de extremo a extremo del mundo, porque entendemos que vivir bajo sus mandamientos, vivir en la fe de su amor y de su misericordia, nos hace felices. Mi nombre es Marcos Cabral, soy pastor en el distrito de San Luis, esto queda en la misión argentina del centro-oeste. Vivimos muy distantes, muy lejos, mientras ustedes seguramente están disfrutando de un clima cálido, con días más largos y soleados. Aquí yo estoy viendo por la ventana cómo está comenzando a nevar. Está haciendo mucho frío en Argentina. Comparto este ministerio con mi esposa, con Julieta, y fruto de nuestro amor, y también quienes nos acompañan en el ministerio como pequeños misioneros son nuestros dos hijos, nuestro hijo mayor Enoch, que tiene 6 años, y nuestro hijo menor Efraín, que tiene 8 meses. Ayer cumplió 8 meses. Así que estamos muy contentos, muy felices de poder estar esta mañana. Ustedes van a ver, esta no es mi casa, este es uno de los templos de nuestras iglesias y estaba cerquita y quería compartir con ustedes también como si estuviera en la iglesia, como si estuviéramos cerca. Quiero dar gracias esta mañana a David, que me ha invitado a poder compartir esta mañana la palabra de Dios, y es para mí un privilegio. Y doy gracias a Dios por su vida, por su ministerio, por lo que Él hace cada mañana ahí, al compartir las meditaciones, al compartir una palabra de aliento, al poder compartir la fe con todos ustedes. Así que una bendición, David, para ti, y que Dios bendiga también esta nueva etapa que está comenzando. Mis hermanos, ¿qué es para ustedes la pasión? ¿Qué es vivir apasionados? A los latinos nos conocen mucho porque somos muy apasionados, ¿no? Porque somos muy fogosos, compartimos de manera muy expresiva lo que nos pasa, y tal vez en otras partes del mundo no lo sienten de esta forma. ¿Qué es la pasión? ¿Cómo es vivir sanamente una pasión? Quiero compartir con ustedes una descripción de la palabra pasión. Está en Wikipedia y la pueden ustedes googlear después. No lo googleen ahora, sino que den un permiso para poder compartir unos instantes más la palabra de Dios. Pero miren, dice, pasión viene del verbo latín patio, que también está relacionado con sufrir, con el sentido de amar y querer, pero también sufrir, y también con sentir. Ambas 3 palabras tienen que ver, ¿no? La pasión, el sentir y el sufrir. Y cuando nosotros vivimos algún tipo de pasión, entendemos que esto es cierto. Sea cual fuere nuestra pasión, nosotros en algún punto sentimos y también sufrimos. También hay una descripción que dice que es un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objeto. Es un sentimiento muy fuerte, de nuevo lo vuelvo a decir, hacia una persona, hacia un tema, una idea o un objeto. Es sentirse anclado a una persona, sentirse anclado a una situación, a un sentimiento, a un tema, una idea o a un objeto. Y todos nosotros en la vida somos apasionados por algo. Pastor, pero esto ¿cómo? Yo no soy muy apasionado de las cosas. Algunos reconocen en sí que tienen algún tipo de pasión, y otros se encuentran y ven para sí y dicen, yo no soy tan apasionado a muchas cosas. Bueno, déjenme decirles que todos nosotros tenemos algún tipo de pasión, o en algún momento de la vida vamos a desarrollar un tipo de pasión. Quiero compartir algunas pasiones con ustedes que voy a ir mostrando unas fotos. Una pasión que nos une a muchos, y algunos se van a los extremos de vivir esta pasión, es la pasión al fútbol, ¿no? Ahí vamos a ver una imagen de 2 personajes muy importantes que quien no lo reconoce
es porque mucho no entiende de fútbol o de soccer. Mis amigos, mis hermanos. Así como en el fútbol americano, el béisbol, el básquetbol, cualquier deporte llevado al extremo puede desarrollar en nosotros una pasión extrema. Y esto lo vamos a reconocer en muchas partes del mundo cuando hay negocios, cuando hay mafia de por medio, porque todas estas cosas pueden usarse como una pasión para bien o una pasión para mal. Miren, hay otros que son apasionados por la agricultura. ¿Cómo hay personas apasionadas por la agricultura? Hay muchas personas que les encanta la agricultura. Mi esposa, digamos, mi testimonio cercano, lo que yo puedo ver, mi esposa le encanta tener su huerta, poder tener sus propios tomates, poder haber sembrado la lechuga, ¿no? Las cosas que podemos sacar del huerto de la casa. Y hay mucha gente, como la imagen que vamos a ver, que tiene que ver con esta pasión. Le encanta trabajar la tierra, le encanta poder mostrar que su col es o su repollo es el más grande, poder demostrar que su zanahoria, lo que trabajó tanto en su zapallo, es mucho más grande y cada año vienen mejores y tienen mejor sabor porque le ponen toda la pasión. Van descubriendo, van siendo químicos en su cabeza para saber qué puse este año, qué no puse este año, de qué forma voy a trabajar la tierra para que me pueda dar mejores frutos. Otros son apasionados del trabajo. Hay muchas personas que corren detrás del trabajo y son tan apasionados que muchos de ellos desgastan su propia salud. Sus familias no los ven, muchos no tienen ni siquiera familia porque no planifican tenerla, porque prefieren trabajar para acumular o ir detrás del trabajo para poder suplir una necesidad que me autocree. Pasión por el trabajo, trabajar. Mi papá era así. Papá era portuario, trabajaba en un puerto donde llegaban los barcos, salía de ahí, iba hasta casa y en casa ya agarraba un montón de máquinas, así que él trabajaba con sierras, hacía los muebles, no paraba de trabajar, le encantaba, era su pasión poder estar ocupados. Hay otros que tienen una pasión diferente y es la arquitectura. Yo creo que muchos de los que me están mirando seguramente cruzan por un edificio y ustedes tienen el privilegio de vivir en lugares donde la arquitectura es preciosa, donde pueden ver obras del hombre precioso. Miren, la imagen que les voy a mostrar es para mí una de las obras más preciosas de la arquitectura moderna. Es un templo Bahá'í. Y fue hecho con tal detalle, creo que no podemos llegar a hacer zoom de todo lo que es la imagen, pero es precioso. Es un templo que fue hecho en detalle. Y hay alguien que detrás de ese diseño es un apasionado de lo que hace. Los grandes arquitectos, aquellos que tienen obras grandísimas, son apasionados de lo que hacen porque les encanta y porque les gusta. Y podríamos pasar toda la mañana mencionando diferentes tipos de pasiones y tal vez algunos de nosotros nos reconozcamos en esto. Tal vez hay alguno que piensa, bueno, a mí la verdad es que yo soy un fanático del fútbol y sé las posiciones de la Champions League, y sé las posiciones en Sudamérica, sé las posiciones de las tablas en México, sé las divisiones inferiores en Centroamérica. Y dice, me reconozco como un pasional sobre esto. Hay otros que dicen, mi pasión está en la canción, en la música, puedo desarrollar este ministerio, y reconocen un montón de variantes. Todos nosotros tenemos algún tipo de pasión que podemos desarrollar si no la tenemos. Y la pasión es como lo que leíamos recién. Es un sentimiento profundo, anclamos sobre un sentimiento ancla sobre un objeto. Podemos anclar sobre una persona, podemos anclar sobre una idea y a través de ese objeto, de esa idea, ese pensamiento se transforma en algo constante en nuestra vida. No nos encontraron nunca con una persona así, pero cada vez que me encuentro con esta persona lo único que me habla son de recetas, o cada vez que me encuentro con este hombre lo único que me habla es de construcción de casas. ¿Por qué? Porque llevan una pasión adentro, porque tienen algo adentro que los hace vivir apasionados. ¿Saben?
Podríamos estar toda la mañana, pero yo hoy quiero hablarles a ustedes sobre un apasionado de verdad. Y la Biblia nos habla de muchos apasionados, de ejemplos positivos, ejemplos negativos. Hoy elijo compartir con ustedes un ejemplo positivo de pasión, de vivir con pasión, de vivir una vida llena de pasión. Acompáñenme con su Biblia. Vamos a buscar el libro de Hechos, los últimos capítulos del libro de Hechos. Y vamos a encontrar los últimos días de la vida de Pablo. Saulo de Tarso se convierte, Jesús se encuentra con él en el camino, y ustedes conocen cómo termina eso, un encuentro de amor, hay pasión, porque Pablo se enamora completamente de Jesús, y él decide hacer su voluntad, decide visitar cantidad de lugares. Lo que conocemos nosotros, por lo menos lo que registra la Biblia, son 3 viajes misioneros que unió toda Asia junto con parte de lo que era Europa, el sur de Europa. Algunos llegan a decir también que Pablo llegó hasta poder predicar en el norte de África. Nosotros no sabemos, los registros bíblicos solamente nos dice que él predicó Asia, Medio Oriente y también Europa, el sur de Europa. Esa es la realidad. Pablo era un apasionado, se había encontrado con Jesús. Pero al final de sus días, el libro de Hechos nos da una descripción de lo que era vivir con pasión. El capítulo 27 nos menciona la palabra de Dios, que él se encuentra ante una situación muy compleja, porque por vivir en esa pasión, por no tener miedo de predicar el Evangelio, se confronta con aquellos que eran de su misma fe, los judíos más legalistas, y tiene serios problemas. Tal es así que él reclama ir y tener un juicio justo. En Jerusalén acontece el problema, y él una y otra vez trata de hablar con ellos para poder hacerlos entender de por qué predicaba de la forma que predicaba. Sin embargo, ellos no lo quieren escuchar. Y miren esto, él es arrestado, y en Jerusalén, arrestado, él habla primero con el gobernador Félix. De ahí, él apela a César, él dice, yo soy ciudadano romano, lo podemos ver en todos los capítulos 26, 27 y 28 del libro de Hechos. Él apela al César para poder ir y para poder presentar su caso ante el César. Y después se presenta ante Agripa y le predica la predicación que nosotros conocemos de Agripa, que estudiamos hace poco en la escuela sabática también. Él presenta lo que estaba en él cuenta lo que estaba viviendo, lo que le estaba pasando, las realidades que había visto, lo que había oído. Él era un apasionado de la fe. Pero si hay algo que yo me quisiera quedar, o me gusta quedarme en mi mente sobre la vida de Pablo, no es su vida de viajes, que de hecho es impresionante. A todos los que nos gusta vivir una vida misionera, Pablo es el misionero por excelencia, el misionero número 1 de entre nosotros. Pero no me quedo solo con eso, sino que me quedo con el último tiempo de su vida. Y la Biblia dice que el capítulo 27 del libro de Hechos nos cuenta de que Pablo es llevado cautivo a Roma para poder ser juzgado. Y en ese proceso, yo no sé cómo ustedes se sentirían, pero ¿qué te pasa cuando alguien te acusa de algo que no es verdadero? ¿Qué pasa por tu mente, por tu vida, cuando alguien obra injustamente con vos, contigo? ¿Será que reaccionamos de la mejor forma? ¿Somos mansos, somos humildes, agachamos nuestra cabeza? ¿O será que lo que primero nos sale es la pasión, pero del enojo, la pasión de aquellas cosas que parecemos que estaban dormidas hace mucho tiempo en nuestra vida y que ahora resaltan y salen hacia afuera?
Bueno, Pablo, al final de su tiempo, al final de su vida, él se transforma en el capitán del barco que lo llevaba preso. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 27, no lo vamos a leer todo. Pero Pablo es llevado, hay un capitán del barco que se llama Julio que le tomó aprecio a Pablo y que después termina haciendo consultas a Pablo, interconsultas. Y Pablo termina dando consejos y en un momento termina dirigiendo la nave, porque entendió Julio que detrás de Pablo había un poder mayor. ¿Qué pasa, hermanos, en nuestra vida cuando alguna situación obra injustamente? Se manifiesta de forma injusta. ¿Cómo reaccionamos? Todo el mundo está viviendo esta locura y esta realidad que es el COVID-19, o el coronavirus, o la pandemia, como les queramos llamar. Cada lugar lo está viviendo como puede y lo afronta a su manera. Y las situaciones que nos tocan ver, sentir, oír, muchas son muy tristes y son muy injustas. Tenemos hermanos de nuestra fe, muchos infectados, muchos que han fallecido, y nos preguntamos, ante la realidad de la vida, ante la realidad de las cosas, ¿por qué esta enfermedad tan injusta está entre nosotros? ¿Y saben qué? Ante lo injusto, ante lo que no pareciera que fuese justo, Pablo reaccionó de la mejor manera. Entendió que también era su oportunidad. Era su oportunidad para seguir ejerciendo influencia positiva sobre los demás. Nosotros también les decimos, era su oportunidad de compartir las buenas nuevas. Miren, el capítulo 27, el versículo 21, se había producido ahí un intercambio de momentos. Estaban enfrentando una tempestad en el mar. Yo no sé cuántos de ustedes le ha tocado enfrentar una tempestad en el mar, pero me imagino, yo no, pero me imagino que no debe ser nada fácil, ni nos debemos sentir muy seguros. Nos sentimos muy limitados. La naturaleza hace eso, que ante su avance nosotros nos sintamos limitados. El versículo 21 dice de la siguiente forma: entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo lo siguiente: habría sido, por cierto, conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo les dice lo que les había dicho antes: no salgamos todavía. Sin embargo, ellos decidieron salir y Pablo les dice, en medio de la tempestad, miren esta situación. Me hubiesen escuchado, porque los consejos que yo les daba era para su bien, para que ustedes estuviesen bien. Pero sigue Pablo diciendo: pero ahora os exhorto. Miren lo que le dice a una nave llena de presos, y no de cualquier preso, sino presos de alta gama, presos complicados, complejos. Eran aquellos que llevaban a Roma. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Pues miren que esto me encanta. La relación de Pablo, la intimidad de Pablo con Dios. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Él estaba seguro. Y lo vimos en la escuela sabática también, el poder de la intercesión. Él estaba en comunión con Dios. Y en medio de esta tempestad, de una cuestión muy injusta, Dios, sin embargo, se comunica con él y le dice: Pablo, quédate tranquilo, porque vas a llegar a destino. Lo que yo propuse para tu vida se va a cumplir, pero además, por medio de ti voy a hacer bendición a los que están en esa barca, a los que están en ese lugar. Y Pablo aprovechó y compartió la verdad con ellos que estaban ahí. Otros en esa situación se hubiesen quejado, se hubiesen enojado, hubiesen estado en discordia con Dios, su fe se hubiese secado, pero sin embargo Pablo había vivido tantas situaciones en su vida, su fe había crecido de tal forma que él entendía que aunque no se apareciera el ángel, él tenía que seguir siendo fiel porque sabía con quién se había encontrado. Y sigue diciendo el texto. Pablo dice:
Por tanto, nuevamente dice el versículo 25, por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Me asombra la confianza de Pablo y me asombra también su posibilidad y también su fortaleza para transmitir este mensaje en medio de una tormenta. Porque hoy nosotros lo leemos en el texto, aquí en la Biblia, pero hay que decirlo en medio de una tempestad y en medio de una situación compleja y crítica. Cuando todo el mundo se esté echando la culpa, cuando todo el mundo está queriendo ser malos el uno con el otro, Pablo decide decir, mis hermanos, tranquilos, porque yo he hablado con Dios. Él me ha dicho esto, esto y esto. Y si ustedes confían en Él nos va a llevar a tierra sano y salvo. La nave se va a perder, pero nosotros vamos a llegar. ¡Qué actitud! Un apasionado por lo que hacía. En ningún momento dejó de predicar. En medio de la tempestad que se le presentaba en su propia vida y en el contexto de la naturaleza, él aprovechó esa oportunidad para predicar. Hay un naufragio y ustedes conocen después esta situación, cómo los marineros se querían echar, querían matar a los presos que estaban ahí para que no escaparan y después no los matasen así. Pasó una serie de circunstancias. Pablo interviene en todo. Lo podemos aprovechar y leer completamente hoy, este sábado, el capítulo 27 y el capítulo 28. Pero yo no me voy a quedar con eso. Miren el capítulo 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla en que estaban se llamaba Malta. Era una islita al sur de Italia y tal vez no era el sentido por donde tenía que tomar el barco, pero fue tal la tempestad que cayeron ahí. Dios les permitió estar ahí. Y vieron que cuando Dios interviene no hay ninguna casualidad. Son todas causalidades, no casualidades. Los habitantes de aquel lugar nos trataron con no poca humanidad, pues encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia caída del frío. Entonces Pablo recogió algunas ramas secas, y las echó en el fuego, y mientras él tiraba las ramas en el fuego, miren, el preso estaba ahí, era parte de los demás. No había abierto su boca, pero miren lo que Dios usó para que después su boca se abriese. ¿Qué pasó? Mientras él estaba ahí, dice versículo 3, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Estaba entre las ramas. Cuando la gente allí vio la víbora colgando de su mano, decía, ciertamente, este hombre es un homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. ¿Conocen esas personas? Esas personas que nosotros podríamos decir son supersticiosas, creen que esto te pasó y entonces, esto debe ser por esto. Supersticiones. Estos tiempos ya existían y eran muy reales en el tiempo de Pablo. Y no eran buenas, porque miren acá, lo primero que pensaron era el mar. Dijeron, sí, el mar no lo puedo comer, pero entonces la víbora hizo justicia por el mar. Pero él, dice el versículo 5, sacudiendo a la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara o cayera muerto de repente, pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron su parecer y dijeron ahora este es un dios. Dejaron de pensar que Pablo era un homicida y que la justicia de los dioses iban a venir sobre él, y ahora ¿qué pasó? Este es un dios, ¿cómo le picó la víbora y no le pasó nada? Entonces Pablo enseguida se le prendió la lamparita y entendió que podía aprovechar esa situación, ¿para qué? Para darle gloria al maestro, al rey. Más abajo sigue contando la historia de un hombre que se llamaba Publio, que lo hospedó en su casa, y Publio tenía un papá, y su papá se había enfermado. Dice, y aconteció que el padre Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y difteria. Pablo entró a verlo, y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó.
Y sigue diciendo, viendo esto, también los otros de las islas tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarparon nos trajeron todo lo necesario. ¡Wow! Pablo no perdía oportunidad. En la situación que nosotros podríamos decir, un naufragio lleno de frío, injusticia, una víbora me pica. Y sin embargo, Pablo ahí entiende que esa también era una oportunidad de Dios. Dios había permitido esta situación, ¿para qué? Para que muchas personas en Malta pudiesen conocer el Evangelio de primera mano, de alguien que lo había visto de cerca al Maestro. ¿Estás entendiendo lo que es pasión? Lo que es vivir con pasión hasta el tiempo, hasta el final de tus días? Termino con esto, con esta parte de la Biblia. Pablo llega a Roma y dice que vienen a confrontarlo una serie de judíos muy importantes que había en Roma. Entonces Pablo no desaprovecha la oportunidad. Y entonces versículo 23 dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. ¿Él se desanimaba por los que no creían? No. Tan solo uno que hubiese creído ya le alcanzaba a Pablo por su trabajo. En medio de toda la situación, de todo lo complejo, aún Pablo sigue viviendo una vida de pasión. Y mis amigos, mis hermanos, termina la Biblia diciendo en el libro de Hechos, capítulo 30 y 31, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Un hombre apasionado. Este pasaje de la Biblia no nos cuenta cómo fueron los últimos momentos de la vida de Pablo. Por lo menos no tenemos registro en el libro de Hechos de cómo fue ese momento. Pero hay un libro de la sierva de Dios, el libro Hechos de los Apóstoles, que tiene 2 citas que a mí me hacen pensar sobre mis pasiones, sobre aquello en lo que tomo mi tiempo, invierto mis recursos. Dice así, el apóstol Pablo, esto está en la página 407 del libro Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo fue conducido secretamente al lugar de la ejecución. A pocos se les permitió presenciarla porque, alarmados por sus perseguidores por la amplitud de su influencia, temieron que el espectáculo de su muerte ganara más conversos al cristianismo. Pero aún los empedernidos soldados que lo escoltaban, al escuchar sus últimas palabras, asombrándose de ver la placidez y el gozo de la víctima en la presencia de la muerte, para algunos esta circunstancia fue sabor de vida para vida al contemplar su martirio. ¿Escucharon eso? Lo vuelvo a leer. Todos los que estaban presenciando el martirio de nuestro hermano Pablo, dice que muchos de ellos entendían que era un martirio totalmente diferente al que habían estado acostumbrados a vivir. Y entienden ahora, dice esta cita, para algunos de los circunstantes fue sabor de vida para vida al contemplar su martirio. Su espíritu de perdón para con los verdugos y su inquebrantable confianza en Cristo hasta el último momento. Varios de ellos aceptaron al Salvador y de nuevo, en el medio de su muerte, mis hermanos, varios de ellos aceptaron al Salvador predicando por Pablo y no tardaron en sellar intrépidamente su fe con su sangre. Muchos de los que estaban ahí terminaron siendo mártires también, porque entendieron en el testimonio de Pablo que había alguien que había encontrado la paz que tanto ellos estaban buscando. Era alguien que transmitía pasión. Pablo llevaba consigo el ambiente del cielo. Todos cuantos le trataban sentían la influencia de su unión con Cristo.
Daba mayor valía a su predicación la circunstancia de sus obras que estaban de acuerdo con sus palabras. En esto consiste el poder de la verdad. La impremeditada e inconsistente influencia de una vida santa es lo más convincente sermón que pueden predicarse en favor del cristianismo. Puede ser que los argumentos, por irritables que sean, no provoquen más que oposición. Pero un ejemplo piadoso entraña fuerza irresistible. Y miren cómo comenzaba esta parte de Gracita. Dice, Pablo llevaba consigo el ambiente del cielo. Yo no sé lo que va a pasar con mi vida, no sé dónde Dios me llevará, no sé los años que Él va a permitir que tenga de vida, y no sé cómo la gente me recordará, cómo mis amigos me recordarán, cómo mis familiares que no son de la fe me recordarán, cómo mis hijos y mi esposa me recordarán, no lo sé. No sé cómo las iglesias por donde he pasado me recordarán. Pero qué lindo es poder encontrarse con personajes como Pablo, con personas, con hermanos, que llevan consigo el ambiente del cielo y que su pasión es poder compartir el Evangelio con los demás. La historia seguramente va a pasar desapercibida. Muchos no lo registran, no saben quién es. Creo que la mayoría de los seres humanos de este mundo no saben quién es. Pero este que está enfrente de ustedes sí lo sabe. ¿Alguna vez oyeron hablar de John Allen Chu? No, no es muy conocido, John Allen Chu. John Allen Chu es un hijo de Dios, un norteamericano, que vivió su pasión hasta el extremo. Y él tuvo la necesidad, leía la Biblia a su forma, y con la forma que él entendía la Biblia, él entendía que el Evangelio tenía que ser predicado en todas las naciones, y entonces el fin iba a venir. Y John Allen Chu entendió que había unas islas que se llamaban Sentinel del Norte, en el sur de la India. Que esa era la única isla donde nunca nadie había pisado, porque las personas eran muy agresivas. Así que John decidió, por mucho tiempo, emprender un viaje que lo llevaría hasta las islas Sentinel del Norte. Y tal vez unos meses habrán visto esta noticia de que este muchacho, este misionero, al llegar a la isla, salieron desde lejos unos pobladores pensando de que él venía con algo malo y con flechas lo mataron, murió. Y John Allen Chu fue muy criticado. Muchas personas criticaron su decisión por ir y querer llevar el Evangelio a las personas que vivían en ese lugar, porque él entendía a su forma y con el Evangelio que él conocía, la verdad que tenía presente hasta ese momento, entendía que Jesús los iba a poder hacer libres de muchas cosas que a nosotros mismos nos hizo libres. Así que él decidió ir y compartir. Y falleció. Y él escribió en su diario, primero una carta hacia su familia, después en su diario, dos frases muy lindas que a mí me quedaron, que se leyeron en muchos portales del mundo y mucha gente se burló de esto. Pero a mí me impactó. Me impactó porque entendí que él vivió con tanta pasión su vida que a mí me gustaría imitar un poquito de eso también. Él escribió así a su familia: ustedes quizás piensen que estoy loco por hacer todo esto, pero yo creo que vale la pena proclamar a Jesús a estas personas. Y en su diario él escribió así: no es en vano, las vidas eternas de esta tribu están al alcance de la mano y estoy impaciente por verlos adorar a Dios en su propio lenguaje. Mi hermano, mi hermana, en medio de la crisis que estamos viviendo, de la situación que está viviendo el mundo, de las cosas complejas que está viviendo el mundo,
yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu pasión? ¿Cómo la gente te va a recordar? ¿Cómo tus amigos te van a recordar? ¿Cómo tus compañeros de trabajo te recordarán? ¿Cómo tus compañeros de clase te recordarán? ¿Como alguien que pasó desapercibido? ¿Como alguien que se concentraba en sí mismo? ¿Como alguien preocupado en el trabajo o en el fútbol? ¿O preocupado en algún tipo de videojuego? ¿Cómo la gente te va a recordar? Mi hermano, mi hermana, sea la obra de Dios en nosotros, que las personas nos reconozcan como unos apasionados por Cristo y por el Evangelio. Si hay un momento en donde debemos levantar la bandera de la verdad, del mensaje de la verdad presente, es este momento. El mundo está viviendo, tal vez, los momentos cúlmines. No me gusta ser alarmista, nunca me gustó, pero entiendo que algo está pasando, el mundo está percibiendo que algo está pasando. Y yo reconozco en eso que hay una oportunidad, hay una tempestad ahí afuera en donde yo puedo predicar. Hay una isla de Malta que me está esperando para que yo pueda compartir la verdad. Hay muchas personas que están en contra del Evangelio, que tal vez si les hablo de la forma correcta y vivo de la forma correcta, van a escuchar de la palabra de Dios. Hay muchos aún que tal vez en mi muerte o en mis últimos días pueden acercarse a Dios por medio de mi ejemplo y por medio de mi testimonio. Y quiero preguntarte, mi hermano, mi hermana, ¿no crees que debemos vivir una vida con ese tipo de pasión? Que todas las pasiones que tenemos en esta tierra tan pasajeras, tan irreales, Salomón dice como el humo, ¿no? Que en un momento pareciera que el humo tapa todas las cosas y después se desvanece. Todas nuestras pasiones, todos nuestros sentimientos se acaban, pero el verdadero sentimiento, la verdadera pasión relacionadas con el Rey del Cielo sigue vigente. Y te quiero invitar a que hables con Dios y que Él te muestre la forma de poder ser luz en donde estás y de la forma que se ve. Pastor, pero estamos viviendo un momento de crisis, muchos lugares están cerrados, estamos viviendo, no importa. Hoy, miren, el que le estaba hablando, yo soy cero a la izquierda con tecnología. Celulares solamente usaba para hablar con familiares, con aquellos que estaban lejos, con los hermanos de iglesias en las necesidades, pero soy alguien cercano, que no me costaba esto. Y hoy tengo que tener predisposición para aprender todo esto, porque hay gente que necesita escuchar el Evangelio. Mis hermanos y mis hermanas, ahí donde están, quiero invitarte a que puedas ser un misionero con pasión, que puedas vivir una vida apasionada, que cuando recuerden de ti o cuando hablen de ti y tú no estés, te critiquen, pero te critiquen por ser un apasionado por Cristo y no un mediocre o no una persona de doble carga, de doble vida. Sí, él o ella hace esto y esto, pero la verdad es que en realidad es esto y esto. Qué lindo es poder llegar a nuestro final de los días, al final de los tiempos de la humanidad, y los ángeles se hayan gozado con nosotros de trabajar a la par en favor de los que más necesitan de Cristo. Quiero invitarte, mi amigo, mi hermano, mi hermana, aunque estamos lejos, aunque tal vez somos de culturas diferentes, aunque haya tanta distancia, pero tanta cercanía porque nos une el mismo sentido de predicar el Evangelio, quiero invitarte a orar para consagrar nuestra vida al Rey y que podamos vivir una vida apasionada por lo que vale la pena y no por aquellas cosas que van a dejar de ser muy pronto. Así que ahí donde estás, en la casa, yo te invito, vamos a orar, vamos a inclinar el rostro y vamos a hablar con nuestro Padre. Padre del cielo, gracias por esta oportunidad que tenemos de conectarnos, de estar juntos, de poder aprender de tu palabra. Gracias por el testimonio de tu siervo Pablo. Señor, cuántas enseñanzas encontramos en su vida, pero sobre todo en esta etapa de su vida, al final, podemos encontrar la vida apasionada de un siervo que sabía a quién servía.
Y hoy, Señor, queremos entregarte nuestra vida, así como somos, sencillos y con limitaciones, con cosas todavía por resolver, pero necesitamos, Señor, ser canales de bendición e influencia sobre los que están alrededor nuestro. Úsanos. Ayúdanos, Señor, a poder ser de alegría y de bendición cuando lleguemos a un hogar y que cuando nos vayamos muchos lamenten el poder no estar más tiempo con nosotros. Úsanos para predicar de tu palabra, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz y porque transforma vida. Gracias por tu palabra en nosotros, porque nos da la oportunidad de vivir y de tener vida para vida, como decía la cita. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por estar con nosotros, por bendecirnos este sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Y nuevamente una alegría, un gusto y una bendición poder haber compartido esta mañana con ustedes. Dios los bendiga.